nueva sesión de las iniciales, en este caso pues con Víctor, y él es asistente habitual del grupo 30 en las sesiones presenciales que hacemos en el Hospital Don Benito Villanueva. Y bueno, aunque no ha asistido a todas las que se han organizado por cuestiones familiares y sobre todo por cuestiones laborales también en otras ocasiones, él continúa a través del Google, perdón, del WhatsApp, su adherencia al tratamiento y sigue más o menos las indicaciones. Entonces me gustaría saber, Víctor, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues sí se ha experimentado, bueno, es decir, ha experimentado un cambio con respecto a la primera vez que rellené la hoja esa, que por cierto no te he dado. Es decir, que es lo que tú llamas historia clínica, ¿no? O que necesitas por historia clínica, donde sí es cierto que yo tenía determinadas cosas claras a efectos en cuanto a motivación y demás, pero por ejemplo una de las preguntas fundamentales que había es que si tenía fecha o no. Yo cuando fui y la rellené, esa hoja que comentaba, ¿no? Pues no tenía fecha y ahora sí tengo. Eso por un lado. Y luego por otro lado, bueno, yo es que yo lo llevo bien en el sentido de que yo pues enseguida me di cuenta, o supongo que de alguna manera pensaba que era muy complicado, que yo particularmente, ¿no? Porque creo que hay un dicho que dice que no hay enfermedades sin enfermos, ¿no? Entonces, yo enseguida me di cuenta que necesitaba, sobre todo con la base de la experiencia que había tenido el año y pico que había estado sin fumar, ¿no? Cuando lo dejé, o intenté dejarlo, mejor dicho, anteriormente, ¿no? Porque no se dejó lo que he hecho estoy aquí, ¿no? Es decir, definitivamente, pues sí es cierto que yo necesitaba conocer determinados mecanismos que tú estás explicando en las terapias, tanto pues terapias personales, ¿no? O físicas, como los recursos que estás mandando a través de vídeos, ¿no? Y enlaces y demás, ¿no? Pero que a mí me faltaba algo. Es decir, yo había conseguido estar un año y pico sin fumar, pero que a mí me faltaba algo. Yo, pues bueno, pues por mi formación y demás, pues bueno, llegué a la conclusión de que yo no me conocía lo suficientemente bien, es decir, a efectos de enfrentarme a esta enfermedad, ¿no? Y que necesitaba un tiempo de autoconocimiento, que yo he dicho en algunas de las sesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el autoconocimiento al final, que no deja de ser saber cómo es uno realmente, es decir, que no lo sabemos, ¿no? Es decir, te permite pues, poder afrontar determinadas dificultades que tiene curarte de esta enfermedad, que quizás de otra manera pueda conducir o a un excesivo sufrimiento o al fracaso. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, no me dejo llevar por cómo lo llevo día a día, ni por las reducciones. Porque yo entiendo que la reducción no deja de ser una consecuencia del propio tratamiento en sí, y creo que es injusto para nosotros mismos, que llevamos 20, 30 años fumando y enfermos de esta enfermedad, no por la redundancia, es injusto examinarnos cada día. Entonces, hay días donde, pues, si uno se pone a contar, donde uno, pues digamos que deja de lado un poquito más de determinadas cosas, porque bueno, porque los automatismos que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, los hábitos de una vida cotidiana nos llevan a hacer determinadas cosas cuando no estamos muy centrados en dejar de fumar o aprender a dejar de fumar, y otros días en los que uno está más inspirado, entre comillas, y lleva a decir, oye, pues las cosas pues, han salido bien. Entonces yo lo veo más como un proceso que como una serie de etapas diarias, ¿no? Y yo, por supuesto, yo considero que decir voy a fumar reduciendo, yo no lo oriento así. O sea, yo creo que el día que lo deja de fumar uno, parta de 5, parta de 10, parta de 15, porque el hábito se confirma tanto si fuma 5 como si fuma 10 como si fuma 20. Muy bien. Bueno, ya me quedas un poco más tranquilo cuando me he equivocado con tu apellido, que te llamaba Borrallo y eres Fragoso, porque en realidad no tengo la historia clínica todavía y no tengo escrito. Lo único que a lo mejor, por una coincidencia, pues con otro asistente o algo, se ha equivocado. Entonces te pido disculpas
Y sobre todo eso te quería pues preguntar si en eso que tú ya dices que ya sí tiene fecha y antes cuando acudiste no la venía, ¿cómo acudiste tú al programa? Pues yo voy al programa porque yo tenía muy claro que, a ver, yo tengo muy claro que a mí esta fumar me sienta mal, a mí esta enfermedad me sienta mal, muy mal. Y cuando me digo me sienta mal no es por cuando uno tiene una indigestión ha comido mucho, no. Me sienta mal de que yo estoy convencido de que yo de cierta manera me estoy muriendo de esto. O, sea, o estoy viviendo peor con esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tabaco puede matarme. O sea, pero no como una posibilidad teórica, práctica, porque mi cuerpo me lo dice. Entonces, como mi cuerpo me lo dice, pues hombre, uno durante mucho tiempo, cuando eres más joven, pues que piensa uno que es indestructible o que va a durar toda la vida, ¿no? Pues toda la vida dura, la cual sea, ¿no? Pero que uno piensa que bueno, que va a durar toda la eternidad, ¿no? Es decir, pues bueno, conforme vas cumpliendo, yo creo que la única ventaja cumpliendo años que te tienes con un poquito más listo, que sabes más escuchar, ¿no? Por el resto son todos de ventajas y dolores, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que me sentaba mal. Entonces, yo tenía previsto, yo había ido a hablar de ti. Lo que pasa es que pensé que era más restrictivo en el sentido de tipo curso, te apuntas en una fecha, si no te has apuntado, pues bueno, pues no tienes que esperar, ¿no? Entonces, y que había mucha gente. Luego, pues por casualidad de la vida, vi algo en una red social y dije, ah, pues mira, pues voy ahí, ¿no? Entonces, pero evidentemente yo creo que el paso, o por lo menos el mío, ¿no? Es decir, debe ser porque la motivación y la concienciación, ¿no? El compromiso es decir, quiero y necesito dejar de fumar, quiero curarme y necesito curarme, busco recursos, en este caso, pues la terapia que tú llevas a cabo. Vale. Te digo de hablar de enfermedad. Lógicamente, tú has asistido, como he dicho anteriormente, a varias, más de 5 o 6, puede ser, no sé exactamente el número, sesiones presenciales. Me dices que sigues los vídeos, que sigues el programa casi casi que como se va pidiendo, ¿no? Entonces, te veo que hablas de enfermedad. ¿Tú cuando accediste al programa te considerabas un enfermo de la nicotina? No, yo me consideraba un drogadicto. ¿Te considerabas un drogadicto ya? Y lo que pasa es que, bueno, que la mayoría de las personas pues no tenemos la formación y por tanto una perspectiva que te da que, bueno, que cualquier drogadicción es una enfermedad, ¿no? Hasta cierto punto. O algo, hasta todo el punto. ¿No? Pero yo en el concepto enfermedad, no. Ahora que yo, pues sobre todo por el intento el intento de dejar de fumar, sabía que esto era una cuestión de... sabía parte de las cosas que tú comentas, ¿no? Es decir, aunque no le pusiera nombre, y otras muchas no, ¿eh? O sea, es decir, otras muchas las estoy descubriendo ahora. De hecho, otras muchas las estoy descubriendo ahora con tu terapia. Yo creo que son determinantes, decisivas para poder superar esta enfermedad, ¿no? Que sí. Y bueno, uno cuando es autodidacta se equivoca mucho. ¿Por qué? Porque no recurre a gente que tiene más experiencia y que tiene conocimiento, como en tu caso, ¿no? Otras personas que lo puedan hacer como tú, ¿no? Es decir, entonces cuando uno es autodidacta y se equivoca mucho, el problema es que aquí nos estamos equivocando con nuestra salud, con nuestro cuerpo y con la salud y los cuerpos de los que nos rodean. Y con nuestra mente también nos estamos equivocando mucho. Comentas eso de sí, que te considerabas enfermo y que te considerabas un adicto a... aunque en realidad muchas veces pues no se tiene, se sabe que se puede ser, pero no se tiene una conciencia real. Eh, la idea que tú tenías preconcebida de eso, de seguir unos cursos, sí, es como se hace. Normalmente la mayoría de los profesionales hacen grupos cerrados, en el sentido de que abren una fecha, pasan unos cuestionarios, hacen un diagnóstico y en función a lo que se encuentra, pues se les incluye o no se les incluye. Pero quizás esa vertiente que yo tengo de médico de unidad de conductas adictivas o de médico anteriormente de drogodependencia, pues me hace de ver esta enfermedad como un continuo que tienes que tratar. El componente social que tiene de tanta afectación de gente me impide poderlo hacer de modo individual porque eso haría invertir mucho tiempo con pocas personas. Entonces por eso lo hago de un modo grupal
que, como tú también bien dices, es autodidacta. Es decir, esto lo hago yo, ¿eh? Evidentemente con riesgo muchas veces a equivocarme, y el ensayo-error pues es perfectamente factible. La dificultad, pues, que tratas con personas distintas, no solo distintas de sexo, sino distintas de edades, distintas de otras patologías, y sobre todo, una cosa muy importante, que yo también de mucha importancia, de distinta personalidad, ¿no? Y en el tema de la personalidad, pues no hay estudios en relación al tabaquismo. Lo hay, por ejemplo, en relación a otras dependencias, como puede ser la dependencia al alcohol, pero en relación al tabaquismo no hay. Y el que no lo haya no significa que no tenga que haberlo, sino significa que es difícil de estudiar. El tabaquismo es una enfermedad compleja, y que a mí me alegra mucho escucharte hablar en los términos que hablas, porque yo creo que el mensaje llega. Evidentemente, como tú has dicho antes, hablando con respecto a la cantidad, sí, yo no impongo una reducción. Lo que sí sé es, sobre todo por mi experiencia y por los estudios que he publicado, que la mayoría de la gente no son capaces de dejar de fumar de golpe, ¿eh? Entonces eso es, por así decirlo, una idea errónea, y hay que corregirla. Pero claro, yo no sé si Víctor va a ser capaz de dejar de fumar de golpe, o va a ser capaz de hacerlo progresivamente. Pero yo digo, siempre hay que dejar de fumar de golpe. Fumes uno o fumes 31, ¿eh? Siempre tienes que dar el salto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero, que para dar ese salto, pues se necesita una preparación previa. Y eso es lo que yo intento hacer con estas, tanto terapias presenciales como terapia online, es decir, una preparación. Y muchas veces, pues lo que tú lo has dicho, no sabes o no sabías eso que te pasaba, y ahora le vas poniendo nombre, ¿no? Entonces, ahí es donde está precisamente también otra de las dificultades del abordar esta enfermedad, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que nos pasa, ¿no? Y hay una cosa que se llama la ambivalencia, ¿no? Y a lo mejor muchas veces lo que le pasa a personas que ya saben mucho de esta enfermedad y son fumadores. Y son ambivalentes significa que sirve para fumar y no sirve para dejarlo. Es como si tenemos la cabeza para un lado y los pies para otro, ¿no? Entonces, llegar a poner todo en conjunto, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de una actuación previa y una preparación previa. A mí me gustaría que me hablases de ese intento que hiciste anteriormente, porque dices, sí, hice un intento, estuve un año y medio y volví, ¿no? Eso confirma otro de los criterios de enfermedad adictiva, es decir, se intenta y se recae. Sabes que, y me has escuchado hablar de que yo hablo de que hay que intentarlo varias veces, o la mayoría de las personas necesitan varios intentos, aunque uno puede estar en el primer intento y conseguirlo. Y, y sabes que evidentemente todas las personas, porque lo ves en otras personas, quieren dejar de fumar, y quieren dejar de fumar convencidos que quieren dejar de fumar, y luego cuando están ya en la fase de despegue, se echan atrás, ¿no? Entonces, eso es ir comprobando cómo estas enfermedades, que muchas veces pues en ti, al irlo asimilando, pues te vas dando cuenta, ¿no? De que no solo con intentarlo y por no haberlo conseguido no se tiene que sentir ese fracaso. Y tú hablabas en una de las sesiones, creo que fue la última, de no culpabilizarse, ¿no? Entonces, yo trato de que la gente no se autoinculpe por no haberlo conseguido. Por eso tus aportaciones me parecen muy importantes, me gustaría que pudiese seguirlas haciendo, porque en definitiva no es que tú seas el empollón de la clase, ni seas el que se sabe ya toda la teoría, sino que la vas transmitiendo, ¿no? Y eso es muy importante, porque el profesional tiene que saber transmitir, pero vuelvo a lo de antes, saber transmitir para todas las personas es muy complicado. Por eso yo te agradezco todos tus comentarios, se han acertado o no se han menos acertado, o haya que corregir más o haya que corregir menos, porque precisamente esa es otra de las características de este tratamiento, ¿no? Si tú no sacas lo que tienes, difícilmente podemos actuar sobre ti, ¿no? Y te lo hacía en referencia a ese intento que tú me cuentas de un año y medio. Me gustaría que me hablases de él, de cómo fue, y sobre todo de cuánto tiempo hace,
para ver si de ese intento podemos sacar provecho. Sí, a ver, bueno, antes que nada sí decirte que, bueno, a ver, que quien realmente sabe de dejar de fumar es la gente que ha dejado de fumar. Yo intento averiguar de alguna manera lo que en mi vida me está pasando y siempre he sido una persona que si ha hecho algo ha procurado informarse sobre lo que había, ¿no? Entonces, los comentarios que yo hago están basados pues en eso. Me interesa en un aspecto que yo creo que es fundamental en la vida de todos nosotros, es decir, que tenemos una enfermedad que nos puede llevar al cementerio, ¿no? Entonces, o si no, pues bueno, pues nos puede hacer tener una calidad de vida malísima. Pero cuando habla una persona que lo ha dejado y que lleva muchísimo tiempo sin fumar y curado, ¿no? Limpio, como decir, dicen algunos, ¿no? Sí es cierto que pero arriba pone tu nombre, ahí, que la sabiduría está literalmente, ¿no? Yo, bueno, pues yo la verdad es que, bueno, no cuento un intento anterior que tuve unas vacaciones sin fumar, que fueron 20 días, ¿no? Es decir, que es cuando probé el famoso Champix, o Champix, como se llamase, ¿no? Que a mí me sentaba fatal, de hecho tuve que dejar y seguir el resto de las vacaciones sin fumar, y luego cuando volví evidentemente cogí el cigarro, me agarró el cigarro el primer día, pues porque no tenía ni puñetera idea de cómo se hacían las cosas y evidentemente la estaba haciendo bastante mal, ¿no? Es decir, luego el otro periodo sí es cierto que me preparé más, cayó en mis manos un libro que es fácil dejar de fumar si sabes cómo, que también era didacta porque estaba escrito por alguien que estaba dejando de fumar, llevaba un año sin fumar, no llevaba nada. Y sí es cierto que tenía cosas que sí eran interesantes. Una de ellas era cuando estás dejando de fumar, te dedicas a dejar de fumar. Eso tiene las ventajas cuando tú lo haces, por ejemplo, cuando arrancas, ¿no? Y porque si yo dejo todas mis rutinas diarias y me pongo a hacer ejercicio como hice, me pongo a ir al campo como hice, y me puedo permitir no trabajar durante 2 meses y no atender a mis rutinas diarias, pues evidentemente hace un cambio tan brutal en tus modos y hábitos de vida que me resultó súper sencillo dejar de fumar. Súper sencillo. Yo seguramente tuve una crisis en esos primeros 3 meses. Además, una de las cosas que decía era, ten preparado un horario de vida del día siguiente, que no te pille la cabeza con qué hago ahora, porque es posible que te agarres al cigarro. Y entonces yo preparaba todos los días el día siguiente. Entonces, un día que me encontré que no lo había preparado, pues bueno, fue una crisis muy fuerte, que tuve una gana inmensa de fumar, y me fui corriendo a comprar un bote de pintura a pintar mi despacho. Es decir, estuve pues, ocupado haciendo otra cosa, ¿no? Pues, es cierto que bueno, que a nivel físico yo volví a tener una serie de capacidades, a nivel de nadar, a nivel de correr, a nivel de estar en el gimnasio, una historia que se parecía un poco muy cercanas, ¿no? a cuando yo tenía 15 o 20 años antes de esa fecha, ¿no? Y bueno, como es cierto que, y luego volví a rutinas, es decir, que demostraban realmente que es falso que uno pierda capacidad de concentración cuando deja de fumar, es decir, que uno engorde cuando deja de fumar, es mentira también. Es decir, son falsas creencias muchas de ellas. Y como es cierto que no estaba preparado para afrontar determinadas cosas, pues por lo que recaí. Y es cierto que cuando recaes, sí pierdes un impulso importante. Es decir, que yo creo incluso que es ajeno o que no tiene nada que ver con el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Sino simplemente que uno, que la enfermedad rebrota de nuevo y además lo hace de forma muy virulenta. Es decir, es como si se conociera el camino por donde te ataca y te vuelve a coger de nuevo y te coge bien cogido, ¿no? Y uno pues está sin recursos y sin armamento para combatir eso, ¿no? Porque si uno se fuma 3 cigarros o 5 cigarros un día y luego vuelve a la marcha diaria de no, solo ir fumando,
como, joder, he tenido un constipado, no sé si me entiendes, ¿no? Pero eso, la enfermedad del tabaquismo no te lo permite. O sea, no te permite decir, bueno, pues estoy con la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma concentración, ¿no? Es tener que volver a reiniciar muchos programas neuronales que tú tienes y que, bueno, y que de momento están bloqueados. Entonces yo sentí eso y evidentemente, bueno, me volví a enganchar como siempre. Yo sí es cierto que hay una cosa que me preocupa, que veo con preocupación, porque y es el tema de la reducción y la satisfacción de las personas cuando reducimos cigarrillos en el proceso de aprendizaje. Es muy sencillo si te fumas 40 cigarros al día, por nada que sigas tus indicaciones reducir. Porque antes es que estábamos fumando hasta dormido, como quien dice. Entonces, es muy fácil reducir esa diferencia. Cuando ya y es muy fácil también caer en la complacencia de decir, uy, qué bien voy. No va bien. O sea, no va bien. O sea, bajar de 40 a 20 o 15 es difícil. Simplemente con que hagas 4 o 5 cosas las que tú dices, ya se hace. Y sin especiales sacrificios ni sufrimiento. Entonces, ahí nosotros tenemos una recompensa que es donde muchas veces nos quedamos parados. Y yo a veces sí me siento que me quedo parado. O sea, con todo lo que me parece que yo hablo y demás historias, como yo digo, yo no sé nada. Claro, pero es que eso es así.